El síndrome característico de afectación del sistema simpático a nivel pupilar es el síndrome de Horner. Dado que el sistema simpático inerva el músculo de Miller palpebral, que produce una elevación del párpado, y al músculo dilatador pupilar, es lógico que nos encontremos, cuando hay una afectación a este nivel, de tosis-miosis. También nos dará una falsa sensación de enoftalmos, por eso se habla de pseudoenoftalmos. La anisocoria que se presenta es mayor en oscuridad, dado que la pupila patológica es la miótica, que no dilata en situaciones fisiológicas. Dado que el sistema simpático es el responsable de la pigmentación del iris, se apreciará en aquellos casos congénitos o por debajo de los 3 años una pigmentación mucho más clara del iris del ojo afecto. Por otra parte, el sistema simpático también es el responsable de la sudoración facial, por lo que puede existir anhidrosis si la afectación es de la primera o segunda neurona del sistema simpático. En esta imagen vemos el circuito de las 3 neuronas que conforman el sistema simpático. El primero, que parte del sistema nervioso central en hipotálamo posterior y baja hasta la zona del núcleo cilioespinal de Buch, localizado en la unión cérvico-torácica. La segunda neurona, que sigue la cadena simpática cervical hasta el ganglio cervical superior. Y la tercera neurona, que sube formando un plexo alrededor de la carótida hasta llegar a formar luego los nervios ciliares. Por lo tanto, a nivel etiológico, puede haber una afectación de cualquiera de las 3 neuronas, entendiendo como la primera neurona general afectaciones del sistema nervioso central y es antes del ganglio cervical, por lo tanto se llamaría afectación preganglionar. Afectaciones a nivel de segunda neurona serían las responsables sobre todo a nivel torácico alto o bien a nivel cervical, que sería lo que se considera también preganglionar, antes del núcleo cervical superior. Y finalmente teníamos las afectaciones de tercera neurona, que son ya otra vez probablemente intracraneales o de base de cráneo, que serían las que se presentan después del ganglio cervical superior, entre las cuales es importante descartar siempre la disección carotídea. Las lesiones del sistema simpático hay situaciones en las cuales hay situaciones específicas, sobre todo en la infancia. Se pueden producir por 2 situaciones, bien por lesiones sobre el plexo braquial durante el parto, que también lesionan el sistema simpático, o bien por compresiones tumorales. En niños siempre es importante descartar la posible afectación mediastínica superior por un neuroblastoma. También a largo plazo es importante tener presente lo que hemos dicho antes, de que el sistema simpático es el responsable de la pigmentación del iris. Por lo tanto, si vemos en un adulto una anisocoria compatible con un síndrome de Horner, pero vemos que el iris que está afecto es un iris mucho más claro, nos está diciendo que probablemente dicha afectación se produjo antes de los 3 años. Ante la sospecha clínica de síndrome de Horner, existen pruebas con colirios que nos permiten confirmarlo. El gold estándar es el uso del colirio de cocaína diluida, entre el 4 y el 10%, que lo que hace es incrementar la anisocoria porque provoca muy poca respuesta en la pupila afecta y sí que produce respuesta por liberación de neurotransmisor, de noradrenalina, provocando un incremento de la midriasis en la pupila normal. Una alternativa al test de la cocaína diluida es el uso de la apraclonidina en colirio, entre el 0,5 y el 1%. Al instilarlo sobre el ojo afecto, se produce una dilatación de esa pupila sin provocar nada en la pupila sana, generando lo que se llama una anisocoria reversa, es decir, dilata la pupila patológica sin hacer nada en la pupila normal, y produce también una elevación del párpado. Para que se produzca esta respuesta, tiene que haber una hipersensibilidad por denervación, que se calcula
que se instaura entre 3 y 7 días. Por lo tanto, no es útil en aquellas situaciones de Horner hiperagudo, como podría ser en los primeros días de la disección carotídea. A destacar que el uso del colirio de apraclonidina está contraindicado en niños pequeños y lactantes porque puede producir sedación y letargia. Una vez confirmada la sospecha diagnóstica de que tenemos un síndrome de Horner, tenemos que hacer una búsqueda de las posibles etiologías. Entre ellas hay que buscar fotos antiguas si el paciente nos refiere que ya lleva tiempo de evolución, o bien a través de la historia clínica o del examen físico o de las pruebas complementarias que aquí definimos, intentar evaluar la afectación de alguna de las 3 neuronas descritas. Es importante reseñar que no se nos puede escapar la situación de un síndrome de Horner agudo, con dolor bien en el área del cuello o bien periocular, porque es muy importante descartar en esas situaciones una disección de la arteria carotidia, que es una emergencia neurooftalmológica y que en todo caso deberíamos realizar una angiotac urgente para evaluar que no nos encontremos en esta situación.